Gracia y paz a todos ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Llegamos al último capítulo de la Confesión de Fe Bautista de Londres 1689, capítulo 32 del juicio final. Oremos. Dios de la gloria eterna, que gobiernas el cielo, la tierra y todo el universo, bendito eres. Te doy las gracias por todas las bendiciones otorgadas a nosotros, tu pueblo, principalmente por la gracia que nos has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo, Creador del universo, en quien tú confiaste nuestra salvación. Permite que tu Espíritu Santo ilumine mi mente, mi corazón, para ser fiel en el estudio de tu palabra y se muestre tu bondad y justicia. Obra en cada corazón que escucha tu palabra para que sea beneficiado con tu gracia. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La pregunta para este estudio es, primero, ¿qué sucederá en el juicio final? Segundo, después del juicio final, ¿qué le sucederá a los justos y a los malvados? La introducción tenemos que después de 16 meses de estudio de las 31 doctrinas de la Confesión de Fe de Londres 1689, llegamos a la última doctrina, la número 32, referente al día del juicio final para toda criatura de Dios. Tiene que pasar por este juicio final y de donde recibirá su sentencia de acuerdo a sus actos realizados en este mundo. Habrán unos que irán a gozar de la gloria de Dios por toda la eternidad, porque fueron fieles a su palabra y fueron escogidos por Dios. Y habrán otros que irán a la condenación eterna. Durante los capítulos anteriores, Dios nos ha mostrado sus decretos eternos y cómo obtener la salvación y cómo llegamos también a la condenación. Esta última doctrina del juicio final es fijar su destino donde está usted en este momento. Bueno, veamos el artículo 1 del capítulo 32. Dice la confesión: Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. En aquel día no solo los ángeles apóstatas serán juzgados, sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo para dar cuenta de su pensamiento, palabras y acciones y para recibir conforme a lo que hayan hecho mientras estaban en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Literal 1.1. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo, a quien todo poder y juicio ha sido dado por el Padre. Busquemos la palabra del Señor, Hechos, capítulo 17, versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos los con haberle levantado de los muertos. Hasta ahí la palabra del Señor. En el día final de este mundo, Dios ha establecido un juicio que despertará a toda alma y la llevará ante el juez
supremo, el tribunal de Cristo, para que justifique sus actos. Quien no haya recibido la gracia irá al fuego eterno. No hay escape de este día final, y que todo aquel que se arrepintió mediante la fe en Cristo, que resucitó para lavar sus pecados, pasará al gozo de la gloria. Cristo es el juez supremo en el juicio final, establecido por Dios, que le dio toda potestad. 1.2. En aquel día, no solo los ángeles apóstatas serán juzgados. Busquemos en la palabra del Señor, 1 Corintios capítulo 6, versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Estos seres que fueron en algún momento parte del servicio del reino de los cielos, los ángeles caídos, fueron lanzados del cielo por su rebeldía. También serán juzgados por el juez supremo. No escaparán de presentarse al juicio final para recibir su condenación. 1.3. Sino que también todas las personas que han vivido sobre la tierra comparecerán delante del tribunal de Cristo. Busquemos en la palabra del Señor Mateo 25, del 31 al 46. Dice la palabra del Señor: Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: Venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitáis, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo venimos forasteros y te recogimos, o desnudos y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondió el rey y les dirá: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: Apartaos de mí, maldito, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: De cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis.
e irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Hasta allí la palabra del Señor. El retorno del Señor trae consigo un juicio que dividirá a la gente. El juicio se basará en los principios morales que define el carácter, y el carácter se revela por sus frutos o por la falta de esos frutos. La evidencia externa muestra la rectitud y justicia. Las buenas obras no producen un buen carácter, sino al contrario, un buen carácter produce las buenas obras. En este juicio no habrá alma que se escape de este juicio final. Todos serán llamados a comparecer al tribunal de Cristo. ¿En cuál de estos dos grupos está usted listo para el juicio final? ¿Está usted preparado? 1.4. Para dar cuenta de sus pensamientos, palabras y acciones, y para recibir conforme a lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Busquemos en la palabra del Señor Mateo capítulo 12, versículo 36. Dice la palabra: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Hasta ahí la palabra del Señor. Cuando cada persona se presentará ante el tribunal de justicia a confesar cada pecado del cual se deleitó en este mundo, y ahora pagará por ellos, por cada pensamiento, por cada palabra, por cada acción, será juzgado ante el tribunal de Cristo. Busquemos 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Dice la palabra: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hasta ahí la palabra del Señor. Toda la humanidad tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo a recibir su sentencia de acuerdo a sus actos. Cuidémonos de hacer cosas buenas y apartarnos de las cosas malas, y tener a Cristo en nuestros corazones para recibir ese galardón y tener una sentencia de parte de Cristo que nos beneficie. Artículo 2. El propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos, y la de su justicia en la condenación eterna de los réprobos, que son malvados y desobedientes. Pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados, que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo, serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su Padre. Leemos el 2.1. El propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos, y la de su justicia en la condenación eterna de los réprobos, que son malvados y desobedientes. Hasta ahí la confesión.
Busquemos en la palabra del Señor, Romano capítulo 9, versículos 22 y 23. Dice la palabra: y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para la destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Hasta ahí la palabra de Dios. Dios ejerce su soberanía con abundancia misericordia para aquellos que Él escogió para vida eterna, mostrando su gloria. También muestra su justicia, condenando a todos aquellos que están preparados para la maldición eterna. Así también muestra su gloria. Literal 2.2. Pues entonces los justos entrarán a la vida eterna y recibirán la plenitud de gozo y gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados, que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo, serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hasta ahí la confesión. Busquemos Mateo capítulo 18, versículo 8. Dice la palabra del Señor: por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Hasta ahí la palabra del Señor. Jesús nos advierte que si somos parte de su pueblo escogido, andemos por los caminos correctos, sin desviarnos, para entrar al reino de los cielos, para gozarnos con la gloria de Dios. Cualquier estorbo en nuestro cuerpo o en nuestras vidas que nos cause peligro para la vida eterna, hay que deshacerlo, hay que echarlo, hay que quitarlo completamente y mantener la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Busquemos la palabra del Señor, 2 Corintios 1, 9, capítulo 1, versículo 9. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Hasta ahí la palabra. El Evangelio es predicado, llamando al arrepentimiento. Sin embargo, los que se hacen del oído sordo llegarán al día del juicio final, que el Señor los enviará a pagar una pena eterna de perdición. Ellos no verán la gloria de Dios, estarán fuera de su poder. ¿Por qué no te acercas a Jesús para lavar tus pecados y estar dentro del poder de Dios y estar en su gloria? Artículo 3. Así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para ser de mayor consuelo de los piadosos en su adversidad. Así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor, y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Hasta ahí la confesión. Literal 3.1.
así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar. Busquemos la palabra del Señor, 2 Corintios capítulo 5, versículos 10 y 11. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Conociendo, pues, el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Hasta ahí la palabra de Dios. Conociendo que habrá un juicio final, conociendo la justicia de Dios, que se cumplirá en cada una de las personas, exhortamos que dejen el pecado, que las cosas de este mundo son la causa de la condición del pecado, que busquen la cruz de Cristo para liberarse de las garras de Satanás y así puedan pasar de muerte a vida. Literal 3.2. Como para ser mayor consuelo de los piadosos en su adversidad. Busquemos 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo del 5 al 7. Dice en la palabra: esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hasta ahí la palabra del Señor. Cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, lo cual será parte de los acontecimientos que acompañe su regreso en el día del Señor. Los malvados sufrirán pena de eterna perdición, excluido de la presencia del Señor. Los inicuos serán excluidos para siempre de su presencia, mientras que los salvos recibirán su recompensa por ser atribulados, estarán siempre con el Señor. Literal 3.3. Así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor. Busquemos Marcos capítulo 13, versículos 35 al 37. Dice la palabra del Señor: velad, pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo. Y lo que a vosotros digo, a todos digo, velad. Hasta ahí la palabra. Estar atento las 24 horas del día, porque no sabemos cuándo el Señor vendrá. Esperar por el Señor no significa especular ociosamente acerca de cuándo tiempo falta para su venida, ni proponer fechas que el Padre no ha revelado. Tampoco nos da licencia para descuidar nuestra responsabilidad terrenal y dejar de preocuparnos para hacer velar la autoridad del reino en la vida cotidiana.
El Señor quiere que estemos preparados espiritualmente en todo tiempo para su llegada. 3.4. Y estén siempre preparados para decir: ven, Señor Jesús, ven pronto. Busquemos la palabra del Señor, Apocalipsis 22:20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hasta ahí la palabra. El cristiano debe tener el deseo ferviente de decir: ven, Señor Jesús, ven pronto a buscarnos. Ciertamente vengo en breve. La venida del Mesías, entre las últimas palabras de la Biblia, está esta promesa del Señor Jesús: ciertamente vengo en breve. Esta bendita esperanza, la cual fue anunciada por los ángeles y declarada por los apóstoles, es reiterada con ternura por el Señor al concluir el sagrado texto que contiene su palabra. Es como si deseara decir: hay mucho en mi palabra a que ustedes deben prestar atención, pero no dejen que esta esperanza sea opacada. Yo regresaré pronto. Todos digamos: sí, ven, Señor Jesús, ven pronto. La aplicación tenemos que, número 1, hay un juicio final que Dios ha establecido, que no se puede evadir, tanto para los creyentes como para los ángeles caídos y los no creyentes. 2. El juez supremo del tribunal es Cristo, porque Dios lo ha designado. 3. Todos seremos juzgados de acuerdo a nuestras acciones en este mundo, buenas o malas. 4. El propósito de establecer ese día final es para la manifestación de la gloria de Dios en la glorificación de los creyentes y en la condenación de los malvados. 5. Todos los creyentes deben anhelar la venida de nuestro Señor Jesucristo. 6. ¿Y usted está preparado para el juicio final? Oremos. Gracias, Padre Eterno, por permitirme culminar este estudio de las doctrinas declaradas en tu palabra santa, para la edificación de mi vida espiritual y para todo aquel oyente que tú le permitiste darle la sabiduría de entendimiento. En cada enseñanza entendimos que no somos nada sin tu gracia, que no tenemos nada bueno que ofrecerte, que estamos inclinados a todo mal, pero tu misericordia es infinita, que descargaste tu ira en el Cordero Perfecto, Cristo, para darnos la salvación. Ten misericordia de todos tus santos, para que estén presto, velando la venida de Jesús a buscar su pueblo. Te rogamos por la salud de aquellos que están padeciendo de alguna enfermedad, por lo que no tienen trabajo. Fortalece a tus santos, Señor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Amén.